el cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, ¿vale? Vamos a ver el tema 22 en general durante el día de hoy, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Venga, dice, bueno, dentro de lo que es los funcionarios, ¿no? Todo esto ya lo sabemos, ¿no? Que dentro de lo que es mm, dentro de lo que es los funcionarios públicos, ¿no? Ya lo hemos contado, ¿no? Dentro de lo que es la administración pública, mejor dicho, pues tenemos dos tipos de personal o la procedencia de personal de dos áreas, de dos índoles, ¿no? Por un lado, lo que son propiamente funcionarios públicos, es decir, funcionarios que han obtenido su plaza, ¿vale? Que han obtenido su plaza y son funcionarios públicos, funcionarios de carrera, para que me entendáis, ¿vale? Y por otro lado tenemos lo que se considera personal laboral, es decir, personal que trabaja dentro de la administración del Estado, pero que como tal, bueno, pues no tiene el puesto de funcionario, no ha aprobado o sea, no ha conseguido, digamos, el puesto de funcionario de carrera, para que me entendáis, ¿vale? Porque ya hemos visto en temas anteriores que a efectos legales, pues prácticamente los privilegios que pueden tener o las garantías son muy similares, ¿vale? Bueno, las dos características fundamentales de este personal laboral son, pues, por un lado, que su vinculación con la Administración se produce no a través de nombramiento, sino mediante la firma de un contrato, ¿vale? Que eso sería el concepto de Administración del Estado y que le es aplicable, además, bueno, que le es aplicable la legislación laboral, es decir, le es aplicable la forma en cómo se aplica la legislación laboral. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el TREBEP, reconoce e integra la evidencia del papel creciente que en las administraciones públicas viene desempeñando la contratación de personal conforme a la legislación laboral para el desempeño de determinadas tareas. ¿De acuerdo? La relación laboral del empleo público está sujeta a ciertas especificidades y por eso algunos principios, como los de mérito y capacidad en el acceso y ciertas normas de derecho público, como el régimen de incompatibilidades, viene siendo de aplicación común al personal funcionario y laboral, ¿no? El TREBEP realmente regula las bases de lo que es el régimen estatutario de los funcionarios públicos y las normas que contemplan las peculiaridades del personal laboral, sin perjuicio de que además de eso el personal laboral se rija por la legislación laboral y por los convenios colectivos. Es decir, por lo que se refiere al personal laboral, en lo no dispuesto por el TREBEP regula las especialidades del empleo público de esta naturaleza, habrá de aplicarse también la legislación laboral común. Es decir, que por una parte el TREBEP recoge cómo se tiene que regular al funcionario público y cómo se tiene que regular el trabajo del funcionario que es laboral, ¿vale? Y que todo aquello que no está recogido dentro del TREBEP, ¿vale? Del Estatuto del Empleado Público, pues se tiene que dirigir, ¿no? A lo que serían las leyes, la legislación laboral común, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo se selecciona? ¿Vale? ¿Cómo se selecciona a las personas? Bueno, pues el TREBEP establece que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público como funcionarios o como laborales, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Además, las administraciones públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garantice, pues esto ya lo hemos visto, ¿no? También se garantice, lo hemos visto en la Constitución, en fin, en diferentes temas, ¿no? Pero aquí digamos que recogemos toda esa información, es decir, especificándola, ¿no? Pues la publicidad, la transparencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, la independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, la adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, la agilidad, sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección, ¿de acuerdo? El desarrollo detallado de todo el proceso de selección viene recogido en el Real Decreto 364 de 1995 del 10 de marzo, que dedica el título 2 a la selección de personal laboral, distinguiendo entre el personal laboral fijo y el no permanente, ¿de acuerdo? Bien, la competencia para la convocatoria y resolución de pruebas selectivas dice la competencia para la convocatoria y resolución de pruebas selectivas para personal laboral fijo por los procedimientos de acceso libre y promoción interna en el ámbito del cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado corresponde a la Dirección General
de la función pública. En las convocatorias departamentales para plazas de personal laboral de fuera del convenio único, la competencia para la convocatoria y resolución corresponde al subsecretario del departamento, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley 40 de 2015. Las convocatorias deberán someterse a lo previsto en el título 1, selección de funcionarios, del citado reglamento, aprobado por Real Decreto 364 de 1995, y a los criterios generales de selección que se fijen por el Ministerio para las Administraciones Públicas. En el boletín oficial del Estado se anunciarán al menos el número de plazas por categorías y el lugar en que figuren expuestas las bases de la convocatoria, ¿vale? Todo esto ya lo sabemos porque normalmente cuando vemos una convocatoria lo vemos normalmente en el boletín oficial del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es esa ley la que de alguna manera recoge cuál es el reglamento que tenemos que utilizar cuando llevamos a cabo un proceso de selección, ¿vale? Para la administración pública, cómo se lleva a cabo, cuál es el procedimiento, ¿vale? Bien, dice, los sistemas selectivos será la oposición, el concurso-oposición y el concurso. Los órganos de selección se constituirán en cada convocatoria y deberán estar formados por un número impar de miembros, uno de los cuales, al menos, será designado a propuesta de la representación de los trabajadores. Los aspirantes deberán presentar su solicitud en el modelo oficial aprobado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, en el plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de terminación del plazo previsto en cada convocatoria para la presentación de las instancias, se publicará en el Boletín Oficial del Estado la fecha, lugar y la hora de realización de las pruebas, indicándose dónde se encuentran expuestas las listas de los admitidos. ¿De acuerdo? Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente la propuesta de candidatos para la formalización de los contratos. El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica alguna. Transcurrido el periodo de prueba que se determina en cada convocatoria, el personal que lo supere satisfactoriamente adquirirá la condición de personal laboral fijo, bueno, como aparece en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1 de 1995 del 24 de marzo. ¿De acuerdo? Bien, lo expresado en el tema 1, en relación con las medidas relativas al acceso de las personas con discapacidad al empleo público como funcionarios, será aplicable a la selección de personal laboral. Bien, la contratación de personal laboral no permanente. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues los departamentos ministeriales podrán proceder a la contratación de personal laboral no permanente para la realización de trabajos que puedan ser atendidos con personal laboral fijo, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ¿no? Es decir, que ya hemos visto en temas anteriores que la función pública, ya hemos visto todo lo que es en el bloque este de gestión de personal, hemos visto que es el Ministerio de Hacienda y de Función Pública el que en los presupuestos y en las partidas presupuestarias decide, ¿no?, previa solicitud, es el que decide si se puede o no se puede llevar a cabo ese reclutamiento de ese candidato, ¿de acuerdo? Según los presupuestos, ¿no? Dichos contratos se celebran conforme a los principios de mérito y capacidad y ajustándose a las normas de general aplicación en la contratación de este tipo de personal laboral y de acuerdo con los criterios de selección que se determine por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En cada departamento ministerial existirá un registro de personal laboral no permanente. Sus inscripciones y anotaciones deberán comunicarse al Registro Central de Personal. Las modalidades de contrato de trabajo de duración determinada son las mismas que se establecen en el régimen general laboral, ¿vale? Es decir, que una persona que sea contratada desde la opción de personal laboral, ¿vale?, que sea no permanente, ¿de acuerdo? Bueno, pues tendrá las mismas condiciones que cualquier otra persona que esté contratada a través del régimen general, del régimen general laboral, ¿de acuerdo? Ok, las incompatibilidades. El personal laboral está sometido al mismo régimen de incompatibilidades que el personal funcionario, a cuyo estudio nos remitimos en temas anteriores. Todo esto ya lo hemos visto, ¿vale? Es por tanto de aplicación que la Ley 53 de 1984 del 26 de diciembre, el artículo 2, dice expresamente
que la ley es de aplicación a todo el personal de la Administración Pública, especificando cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. Y en análogo sentido se manifiesta el Real Decreto 598 de 1985 del 30 de abril sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, que desarrolla la norma supramentada. Bien, la contratación con cargo a los créditos de inversiones. Vamos a ver exactamente eso en qué consiste. Bien, los departamentos ministeriales, los organismos autónomos, las agencias estatales, entidades gestoras de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social podrán formalizar con cargo a los respectivos créditos de inversiones contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos. Vamos a verlo. ¿Vale? Primero, que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del Estado o la realización de servicios que tenga la naturaleza de inversiones. Segundo, que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los presupuestos generales del Estado. Tercero, que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o servicios que hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual, que cumplan los requisitos que para esto se prevé en el artículo 47 de la Ley 47/2003 del 26 de noviembre, la Ley General Presupuestaria o la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los contratos regulados en el presente artículo serán objeto de fiscalización previa en los casos en que la misma resulte preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 al 156 de la Ley 47/2003 del 26 de noviembre, la Ley General Presupuestaria. A estos efectos, los créditos de inversiones se entenderán adecuados para la contratación de personal eventual, si no existe crédito suficiente para ello en el concepto presupuestario destinado específicamente a dicha finalidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que se refiere a, estamos hablando a la selección, ¿vale? Bien. ¿Qué más vamos a ver? Hemos visto cómo se tendría que seleccionar, bueno, pues una persona laboral, personal que no es personal laboral no permanente, los casos específicos que hemos visto como especificaciones, ¿no? Y ahora vamos a ver los derechos, deberes e incompatibilidades, ¿vale? Vamos a ver realmente las incompatibilidades. Bien, dice el artículo 4 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, en adelante el TRED, bueno, aquí aparece el TRED del TREBEP, ¿vale? Que es lo mismo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 del 23 de octubre, establece que los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, ¿no? Los de trabajo y libre elección de profesión y oficio, la libre sindicación, la negociación colectiva, la adopción de medidas de conflicto colectivo, la huelga, la reunión, la información, consulta y participación en la empresa, letra redactada conforme a la modificación operada por la Ley 38/2007 del 16 de noviembre. ¿De acuerdo? Bueno, en la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho a lo siguiente. Tienen derecho a la ocupación efectiva, tienen derecho a la promoción y formación en el puesto de trabajo, tienen derecho a no ser discriminados por el empleo o una vez empleados por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites enmarcados por esta ley, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua dentro del Estado español. Tampoco pueden ser discriminados por razón de disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales, siempre que se hallaren en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo empírico del que se trate, ¿vale? Asimismo, también, ¿vale?, tienen derecho los propios trabajadores a su integridad física y a una adecuación política de seguridad e higiene, al respeto de su intimidad y a la consideración debida a la dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, ¿vale? ¿De acuerdo? Según además la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, que ya la hemos visto, ¿vale? También tienen derecho
a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. También tiene derecho al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo, a cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo. Eso en cuanto a sus derechos. Y en cuanto a sus deberes, pues los trabajadores tienen como deberes básicos, además de los establecidos para todos los empleados públicos, funcionarios y laborales por el TREBEP, reflejados, ya hemos visto, ¿no?, en el tema 3, los que contempla el artículo 5 del TREBEP, que se exponen a continuación, ¿no?, que son, por un lado, a. Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo de conformidad a las reglas de buena fe y diligencia. Observar además las medidas de seguridad e higiene que se adopten. Cumplir además con las órdenes e instrucciones del empresario, en este caso la administración, en el ejercicio regular de sus facultades directivas. No concurrir con la actividad de la empresa en los términos fijados en la ley. Contribuir además a la mejora de la productividad. Y F, cuanto se deriven en su caso de los respectivos contratos de trabajo, ¿vale? Esos son, digamos que, aquellos derechos a los cuales tiene derecho o al lugar el derecho los funcionarios, ¿no?, o el personal que trabaja en la administración. Vamos a ver ahora cuáles son sus incompatibilidades. Sus incompatibilidades son que el personal laboral está sometido al mismo régimen de incompatibilidades que el personal funcionario, a cuyo caso nos estamos refiriendo, ¿vale?, lo que estamos comentando, y es por tanto de aplicación la Ley 53/1984 del 26 de diciembre, y el artículo 2 dice expresamente que la ley es de aplicación a todo el personal de la administración pública, especificando cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación del empleado, ¿no? Y en sentido análogo se manifiesta el Real Decreto 598/1985 del 30 de abril sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, ¿vale? Bien. Se considera, ¿vale?, por un lado, el contrato como mero acto jurídico. Vale, bueno, ahora vamos a hablar, perdonad. Bueno, hasta aquí hemos visto los derechos, los deberes y las incompatibilidades, ¿vale? Hemos comentado ya las incompatibilidades. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar sobre el contrato de trabajo, el contenido, la duración y la suspensión del contrato de trabajo, ¿vale? ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son sus características? ¿Vale? ¿Cómo se define? Bien. Se considera al contrato de trabajo como mero acto jurídico, con lo que se opera una traslación de importancia desde el concepto a las obligaciones, conforme a la mejor doctrina civilista. Asimismo, se ha seguido respecto al nacimiento de las obligaciones la teoría de la consensualidad. Tercero, se ha subrayado el carácter laboral de las mismas al suponer relaciones jurídico-laborales. Se suscribe la teoría de la obligación como relación jurídica. Además, se entiende también la naturaleza de tales obligaciones como de carácter recíproco, operándose así la correspondiente compensación de prestaciones. El concepto positivo del contrato de trabajo en el ordenamiento jurídico vigente se expresa en que los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de la organización y la dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario, ¿vale?, en este caso del TRED, ¿vale? Eso es a lo que de alguna forma se le consideraría digamos que contrato, ¿vale? Es decir, a cualquier trabajador que presta los servicios de forma voluntaria, por cuenta ajena, dentro de un ámbito de una organización o una dirección, tanto sea persona física, jurídica, ya sea un empleador o un empresario, ¿de acuerdo? Bien. El contenido. Dice contenido, duración y suspensión. Podemos considerar como contenido de la relación de trabajo el conjunto de derechos y deberes recíprocos de las partes del mismo, que se manifiestan como una consecuencia del vínculo que liga a aquellas, ¿no? El 3 relaciona en su artículo 4 el de los derechos laborales básicos y los derechos laborales que se enmarcan en la relación laboral. Entre los primeros derechos básicos nos encontramos con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa,
¿vale? Y están los derechos de trabajo, por un lado, y libre elección de profesión u oficio, y por otro lado, la libre sindicación. Además, nos encontramos también con la negociación colectiva, la adopción de medidas de conflicto colectivo, la huelga, la reunión, la información, la consulta y la participación en la empresa. Letra redactada conforme a la modificación operada por la Ley 38/2007 del 16 de noviembre. Como deberes, el artículo 5 del TRED relaciona los siguientes, ¿vale? ¿Qué podemos decir? Por un lado, cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de buena fe y diligencia, observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten, y cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas. ¿De acuerdo? Además, no incurrir con la actividad de la empresa en los términos fijados en esta ley, contribuir además a la mejora de la productividad y cuanto se deriven en su caso de los respectivos contratos de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, la duración. De acuerdo con el artículo 15 del Estatuto Básico del Empleado Público, del TREP o el TREBEP, en la redacción resultante de las modificaciones operadas por la Ley 35/2010 del 17 de septiembre y por la Ley 3/2012 del 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, el contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada, ¿vale? Bueno, esto lo sabemos todos, ¿eh? De acuerdo, todos sabemos que los contratos de trabajo tanto se pueden realizar por contrato indefinido como contratos de duración determinada. Existen las dos opciones, ¿vale? Todo eso ya lo sabemos, ¿vale? Bien, podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos, ¿vale? Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta, ¿vale? Esa sería una de las razones por las cuales se puede realizar un contrato de duración determinada, ¿vale? Esa es una de las alternativas. Bien. Estos contratos no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses, más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o en su defecto por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa. Bien, la B. Dice cuando seguimos hablando, estamos hablando de cuando entendemos nosotros un tipo de contrato que no es un contrato indefinido, ¿vale? Estamos hablando de las diferentes modalidades de contrato. Bien, entonces después nos encontramos en la segunda opción, que es cuando las circunstancias del mercado suponen acumulación de tareas o exceso de pedidos, acumulación de tareas, así lo exigieran aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas. Además, cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituto y la causa por la que se hace esa sustitución. ¿De acuerdo? Bien. Adquirirán además la condición de trabajadores fijos cualquiera que haya sido la modalidad de su contratación. Los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente hubiera podido fijar para el periodo de prueba, salvo que de la propia naturaleza de las actividades o de los servicios contratados se deduzca claramente la duración temporal de los mismos, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar en derecho. ¿De acuerdo? La suspensión. Bien, el TRED en el artículo 45.2, al decir la suspensión exonera, al hablar de suspensión, ¿vale? Se exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo. ¿Cuáles son las causas? Pues las causas, según el artículo 45 del TRED, vamos a ver, una de las recoge, ¿no? Digámoslo así, que el artículo 45 del TRED recoge las causas y los efectos de la suspensión, ¿vale? ¿Y cuáles son? Bueno, pues yo he puesto aquí algunas, hay muchas más, ¿vale? Pero no las vamos a decir todas porque entonces estaremos aquí toda la tarde, ¿vale? Toda la clase. Os digo algunas de ellas, ¿vale? Por ejemplo, primero,
Existe mutuo acuerdo con las partes, esa es una de ellas, ¿vale? 2. B. Las consignadas válidamente en el contrato, ¿vale? La incapacidad temporal de los trabajadores. El nacimiento, la adopción, la guardia con fines de adopción, acogimiento, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, de menores de 6 años o de menores de edad mayores de 6 años con discapacidad, o que por sus circunstancias y experiencias personales o por venir, en este caso el extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. Luego, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de 9 meses. Ejercicio de cargo público representativo. La privación también de la libertad del trabajador mientras no exista sentencia condenatoria. La suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias, ¿vale? Y la fuerza mayor, porque haya una causa de fuerza mayor que sea temporal. Por ejemplo, una causa de fuerza mayor, pues por ejemplo puede ser lo que pasó, en fin, una causa, algo ajeno, ¿no? A lo mejor, lo del COVID o cualquier otra circunstancia que se pueda considerar de causa mayor. Bien, el artículo 46, las excedencias. Dice, la excedencia podrá ser voluntaria o forzosa, ¿vale? Podemos entender que la excedencia puede ser voluntaria o puede ser forzosa. La forzosa dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia. Se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, ¿de acuerdo? Luego tenemos otra de las características, pues cuando el trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a 4 meses y no mayor a 5 años. Asimismo, cuando los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. Asimismo, podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. ¿De acuerdo? Bien. Bien, quinto. El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa, ¿vale? Y la situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados con el régimen y los efectos que allí se prevean, ¿de acuerdo? Bueno, el artículo 47 dice la suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. Y el artículo 48, ¿vale?, que también lo recoge en las características del TREBEP, que se refiere a la suspensión con reserva de puesto de trabajo, ¿vale? Bien, por negociación colectiva, a los efectos del TREBEP, ¿no?, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la administración pública, ¿vale? Entonces, ¿qué es la negociación colectiva? Pues no es más que es una representación y una participación por parte de todos los empleados públicos, en este caso, ¿vale? Todas las personas que forman parte de la administración, ¿no?, con contrato laboral se regirá por la ley. En el caso de que sean personal funcionario, pues será por negociación colectiva, y en el caso de que sea por contrato laboral, ¿vale?, pues se van a regir por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo cuarto del título 3 que expresamente les sean de aplicación, ¿vale? Según el artículo 36.3 del TREBEP, para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada administración pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales, una mesa general de negociación. El artículo 32, ¿vale?, del TREBEP señala que se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando, excepcionalmente y por causa grave
de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las administraciones públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación. Los principios por los que se rige la negociación colectiva son el de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe, publicidad y transparencia. La negociación colectiva se llevará a cabo mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida por las organizaciones sindicales, según lo marca la ley, ¿no? Que la marca en el artículo 6.3e, 7.1, 2 de la Ley Orgánica 11 de 1975 del 2 de agosto, de libertad sindical, y lo previsto en el capítulo 4 del título 3 del TREBE, ¿vale? El artículo 37 del TREBE define las materias objeto de negociación, así como las excluidas, ¿no? Y serán objeto de negociación en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada administración pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso. Las materias son las siguientes, ¿no? Primero, la aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas que se establezca en la ley y de las comunidades autónomas. Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Asimismo, las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño, los planes de previsión social complementaria, los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna, los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas, las propuestas sobre derechos sindicales y de participación, los criterios generales de acción social, las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales, las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios cuya regulación exija norma con rango de ley, los criterios generales sobre ofertas de empleo público, las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos casos en los que afecte a condiciones de trabajo de los empleados públicos. ¿De acuerdo? Bien, quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación las materias siguientes, que son, por un lado, las decisiones de las administraciones públicas que afecten a sus potestades de organización, la regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas, la determinación de condiciones de trabajo del personal directivo, los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica, la regulación y determinación concreta en cada caso de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y a la promoción profesional. Bien, la negociación colectiva según el TREBE. Vamos a ver en qué consiste la negociación colectiva según el TREBE. Hemos dicho que lo no previsto por el TREBE al personal laboral le será de aplicación la legislación laboral. Eso ya ha quedado claro, ¿vale? Bien. En ese sentido, la Constitución y la ley dan capacidad a los representantes de los trabajadores y de los empresarios para hacer normas con carácter vinculante. La más importante de estas normas es el convenio colectivo, que es fuente del derecho laboral según dispone el artículo 3 del TREBE, en defecto de leyes y disposiciones reglamentarias del Estado. Tras el Real Decreto Ley 7/2011 del 10 de junio, la estructura de la negociación colectiva se vio modificada, ¿vale? Se modificó de alguna forma por la concurrencia
o sea, la legitimación para negociar por la concurrencia de convenio, la tramitación de convenio, las comisiones negociadoras, ¿no? El artículo 82 del estatuto define el convenio de la forma siguiente. Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituye la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos, en virtud de su autonomía colectiva. Los convenios son la expresión de un acuerdo libre. Nadie, externo a las partes, puede imponer un acuerdo porque la Constitución y la ley les ha dado autonomía colectiva, es decir, capacidad de regularse autónomamente. Los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia. Bien, el artículo 85 del Estatuto señala que dentro del respecto a las leyes, los convenios colectivos podrán regular materias de índole económica, laboral, sindical y en general cuantas otras afecten a las condiciones de empleo y al ámbito de relaciones con los trabajadores y sus organizaciones representativas con el empresario y las asociaciones empresariales. El convenio es un compendio de todo lo concerniente a la relación laboral. Pueden regular incluso procedimientos para resolver las discrepancias surgidas entre las partes, tanto en la aplicación del convenio como en otros acuerdos que el Estatuto de los Trabajadores hace posible. Por ejemplo, el acuerdo para aprobar un despido que sea colectivo, que se considere colectivo, ¿vale? Bien, contenido del convenio. Vamos a ver un poco mínimamente, ¿vale? En qué características o cuál es la información en cuanto al contenido del convenio colectivo, ¿vale? Se entiende por contenido del convenio colectivo el conjunto de pactos o cláusulas acordados por los sujetos negociadores que regulan las relaciones de trabajo de un determinado ámbito. En atención a los distintos fines perseguidos por las diferentes cláusulas del convenio, así como sobre todo a los distintos obligados por las mismas, la dogmática tradicional ha venido distinguiendo entre, por un lado tenemos un contenido obligacional o contractual del convenio, integrado por cuantas cláusulas definen y regulan las relaciones entre los sujetos negociadores o partes del convenio de cara al cumplimiento del acuerdo. Y por otro lado, un contenido normativo integrado por las cláusulas y estipulaciones que regulan las relaciones de trabajo, condiciones de trabajo y empleo de empresarios y trabajadores, incluidos en la unidad de negociación del convenio, ¿vale? En nuestro ordenamiento jurídico ha quedado consagrada esta clásica diferenciación y así nos aparece por un lado, ¿vale? El artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia a la vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. Y por otro lado, el artículo 82.2 del Estatuto de los Trabajadores, donde se diferencia normativamente las condiciones de trabajo y de productividad y las obligaciones de paz laboral. Pero si partimos de nuestra regulación constitucional, la diferenciación realizada no parece tan clara, ya que el artículo 37.1 de la Constitución española atribuye eficacia normativa al convenio en su conjunto, desde la primera a la última de las cláusulas, sin distinguir entre cláusulas normativas y obligacionales, ¿vale? Bueno, bien, vamos a ver. Además de lo que se recoge en el convenio, nos encontramos con cláusulas convencionales que se resisten a un encuadramiento mecánico dentro de un contenido obligacional o normativo, para lo que se ha llegado a reclamar un tercer género complementario de los dos tradicionales, ¿vale? El esquema de exposición que seguimos será el siguiente. Pues se clasifica en tres, ¿no? El contenido mínimo o normas de configuración, el contenido normativo o la regulación convencional y el contenido obligacional. El contenido mínimo es, en general, el que forma parte del contenido normativo del convenio, aunque las cláusulas de administración del convenio, a través de las que se establecen órganos paritarios para el desarrollo o ejecución del propio convenio, son considerados como cláusulas obligacionales, ¿vale? Ese se ha apulado el convenio mínimo, ¿vale? Luego tenemos el convenio que se entiende como normativo, ¿vale? El contenido normativo ya señalamos que está formado tanto por su contenido mínimo
como por aquellas cláusulas que regulan las condiciones de trabajo, ¿vale? La regulación convencional. Las primeras han sido estudiadas en el epígrafe anterior, así que vamos a verlas, ¿no? Vamos a ver ahora las de contenido obligacional, ¿vale? Hemos visto la de contenido mínimo, ¿vale? Vamos a ver ahora hemos visto la de contenido normativo, ¿vale? Y vamos a ver ahora la de contenido obligacional, ¿vale? Bien. Todo convenio tiene necesariamente un componente obligacional inherente a su propio origen, pacto, ¿vale? Este contenido está formado por las obligaciones que asumen las partes entre sí y normalmente tienen carácter negativo en el sentido de que ambas se obligan a no realizar aquello que pueda impedir la vigencia del contenido normativo. O en términos de nuestro Código Civil, todo contrato obliga no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean contrarias a la buena fe, al uso y a la ley, ¿vale? Según el artículo 1.2.58. Bien, la eficacia normativa. Bien, el convenio colectivo es verdadera y propiamente una norma jurídica como tal, y el artículo 93 del Estatuto del Empleado Público ordena su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial del Estado o en el de la provincia, lo que quiere decir que han de ser publicados por los tribunales, que rige respecto de ellos la máxima, ¿no? que dice aquí que es iura novit curia, y que su infracción es una infracción de ley, alegable en casación o suplicación. Sin embargo, la regla iura novit curia no juega respecto de los convenios que se publican en los boletines oficiales de las provincias, cuya existencia ha de ser probada aportando ante magistrado dichos boletines. Como tal norma jurídica, el convenio sujeta a su imperio los contratos de trabajo de las personas incluidas dentro de su ámbito de aplicación y las condiciones convenidas obligan a los trabajadores y empresarios incluidos en su ámbito, artículo 82.3 del TREBE, ¿vale? Y el presupuesto de todo lo anterior es lo que viene, ¿no? La publicación también del convenio, ¿vale? Bien, el convenio tiene la siguiente estructura que vamos a ver ahora, ¿vale? Ya hemos comentado mínimamente las características del convenio, las leyes, ¿no? Vamos a ver ahora qué partes son las que tiene el convenio. Bueno, pues el convenio tiene entre sus distintas partes, por un lado, pues viene lo que sería el ámbito de aplicación y su vigencia, la promoción de la igualdad de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, viene la clasificación profesional, viene también los órganos de seguimiento y aplicación del convenio, la organización del trabajo, el ingreso y la promoción interna, la provisión de puestos de trabajo y movilidad, la estructura salarial, las condiciones de trabajo, la formación y acción social, la salud laboral, el régimen de representación del personal, las incompatibilidades también, ¿vale? Bueno, todo esto todas las características que va teniendo, ¿no? Bueno, pues cómo se aplica, cómo se hace la promoción de igualdad familiar y profesional, cómo se hacen las clasificaciones profesionales que ya lo hemos visto por grupos, por el grupo A, el grupo B, por los estudios, etcétera, los órganos de seguimiento y aplicación del convenio, cómo se llevan a cabo los órganos de seguimiento, la organización del trabajo, cómo se lleva a cabo la organización del trabajo, los ingresos y promoción interna, cómo se lleva a cabo los ingresos y la promoción interna, la provisión de puestos de trabajo y la movilidad, la estructura salarial, las condiciones de trabajo, la formación y la acción social también, cómo se lleva a cabo la formación dentro de los propios funcionarios, su salud laboral, el régimen de su representación y las incompatibilidades que pueden haber, que todo esto ya lo hemos dicho, ¿no? La suspensión y extinción del contrato de trabajo, en qué medida, bajo qué leyes, cómo se regularía, ¿no? El régimen disciplinario y el derecho supletorio también, ¿vale? Y en todo lo no previsto en el cuarto convenio único se estará lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones legales o reglamentarias que resulten de su aplicación. Es decir, todo lo que no se aplique, que venga en el convenio, pues se aplicará, ¿vale?, al resto de disposiciones legales que existan y que sirvan pues para complementar esos determinados principios, ¿vale?